Vamos a tratar de deducir las ecuaciones paramétricas de la elipse. Recuerden que las ecuaciones paramétricas son ecuaciones que dependen de un parámetro y en el caso de las cónicas lo estábamos haciendo a partir de algún ángulo. Para lo cual lo que voy a hacer es tomar un punto sobre la elipse, ¿sí? Vamos a tomar por ejemplo un punto cualquiera, ¿sí? Lo vamos a llamar de alguna manera particular, le vamos a poner punto P, ¿sí? Y la construcción la voy a ir haciendo, ¿sí? Para que se note, ¿sí? Qué es lo que vamos a hacer en ella, ¿sí? De paso vamos a dejar la elipse pintada de color rojo. Perfecto, muy bien. Lo que vamos a hacer dentro de la elipse es una construcción auxiliar. En realidad vamos a hacer dos construcciones auxiliares. Nos vamos a ayudar con dos circunferencias. Vamos a trazar una circunferencia, ¿sí? Las dos concéntricas, ¿sí? Una va a tener centro en el 0, 0 y radio, fíjense que el radio va a coincidir con el semieje menor de la elipse, ¿no es cierto? Va a coincidir entonces en este caso con el semieje menor. Muy bien, y la otra circunferencia la voy a hacer coincidir con el semieje mayor de esta manera, ¿sí? Entonces lo que vamos a lograr acá, ¿sí? Son dos circunferencias concéntricas con la elipse, ¿sí? Una cuyo radio coincide con el semieje menor y la otra coincide el radio con el semieje mayor, ¿sí? En este caso, la verde, la que estoy indicando en verde, el radio coincide con el semieje menor, ¿sí? Y la que estaría indicando en azul, el radio coincide con el semieje mayor. Muy bien, lo que voy a hacer entonces es, para ayudarme a definir el punto P, voy a trazar, por supuesto, ¿sí? Un radiovector, una semirrecta, ¿sí? Que pase por el punto P y por el origen de coordenadas, y por supuesto, a medida que yo voy moviendo P sobre la elipse, ¿no? Este radiovector va a variar. Muy bien. Ahora, una vez que yo tengo esta construcción, ¿sí? Lo que voy a hacer, ¿sí? Es ayudarme de alguna manera con estas dos circunferencias. ¿Cómo es que me voy a ayudar? Lo que voy a hacer es tomar dos puntos, ¿sí? Un punto sobre la circunferencia verde, es decir, la circunferencia que coincide con el semieje menor, y un punto sobre la circunferencia azul, ¿sí? Es decir, un punto que coincide, eh, que es de la circunferencia azul. ¿Cómo voy a trazar esos puntos? Bueno, lo que voy a hacer es, por supuesto, tomar eh, una, una coordenada, ¿sí? O mejor dicho, vamos a tomar el punto que está sobre la circunferencia verde, ¿sí? Pero que se logra tomando una recta paralela al eje X por P. Entonces vamos a hacer esta construcción, o sea, voy a construir una recta paralela al eje X que pase por P, intersección con esa circunferencia. Y lo mismo voy a hacer, ¿sí? Con una recta paralela al eje Y por P, pero con la otra circunferencia, ¿sí? Es decir que vamos a buscar los puntos de intersección, ¿sí? Después voy a borrar un poquito las cosas que me sobren. En este caso tomo este punto de intersección y voy a buscar también el punto de intersección acá. Entonces nos vamos a quedar con lo que nos interesa. ¿Está bien? Entonces vamos a sacar esta recta, vamos a sacar esta recta, ¿sí? Vamos a sacar los puntos que no nos sirven, por lo menos por ahora. Muy bien. Y nos vamos a quedar con estos dos puntos que están acá, ¿sí? Este I y este G. Muy bien. Voy a sacar algunas etiquetas que tampoco nos son muy útiles. Aquí sacamos todas estas etiquetas. Perfecto, muy bien. Entonces voy a marcar un segmento, ¿sí? Que una al punto P que habíamos dicho de la elipse con I y al punto P que una con G, ¿sí? Y nuevamente vamos a quitar las etiquetas estas que no nos resultan del todo cómodas, ¿está bien? Entonces tenemos este segmentito de acá y este segmentito de acá. Estos dos segmentitos justamente me van a ayudar de alguna manera
a determinar las coordenadas del punto P, ¿sí? Utilizando estas circunferencias. Vean que si yo muevo, ¿no?, el punto P, ¿sí?, por supuesto que los puntos G e I, que en este caso me están ayudando de alguna manera a interpretar lo que ocurre, ¿sí?, no van variando a medida que voy moviendo el punto P. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación entonces es tratar de deducir, ¿sí?, las coordenadas del punto P, ¿sí?, ayudándome con las coordenadas justamente del punto I y del punto G, que son dos puntos que están sobre circunferencias, con lo cual yo ya conozco cómo describir, ¿sí?, estos puntos que aparecen acá. Pero además hay que notar que, por ejemplo, las coordenadas del punto P, ¿sí?, por ejemplo, la coordenada en X del punto P va a coincidir con la coordenada en X del punto G, ¿sí? La coordenada en Y del punto P va a coincidir con la coordenada en Y del punto I, ¿sí?, en Y del punto I. Vamos a escribir todo, ¿sí?, todo esto lo vamos a escribir en el pizarrón. Pero notemos antes que si nosotros de repente trazamos una recta, ¿no?, que una los puntos G e I, inmediatamente vamos a ver que esa recta que une los puntos G e I, ¿no?, pasa por el origen. Por lo tanto, lo que esto nos estaría diciendo es que elegido un ángulo, ¿sí?, elegido un ángulo acá, ¿sí?, tanto I como G están determinados en ese mismo ángulo. Esto justamente nos va a servir para deducir la ecuación, ¿sí? Así que vamos a ir escribiendo, como decíamos, estas cuestiones en el pizarrón. Entonces, basándonos en el dibujo, ¿sí?, que hemos hecho hace un ratito, lo que queremos hacer es conseguir las coordenadas del punto P. Nosotros sabemos que el punto P, a ver, vamos a pensarlo como P sub X, P sub Y, ¿sí? Y habíamos dicho que la coordenada, la abscisa, ¿no es cierto?, del punto P coincide en el dibujo nuestro con la abscisa del punto G, ¿no? Y la ordenada del punto P, en este caso, coincide con la ordenada del punto I. Con lo cual, si nosotros deducimos quién es Gx y quién es II, ¿sí?, 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 vamos a tener definido nuestro punto P, ¿sí?, que está dentro de la elipse. Ahora, observemos lo que pasa en principio con el punto G. El punto G está sobre una circunferencia, ¿no es cierto?, que está centrada en el origen, por supuesto, y su radio es igual al semieje mayor, es decir, que mide A, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿sí?, nosotros podemos pensar que esta circunferencia, las ecuaciones paramétricas de esta circunferencia, tienen la forma x igual a coseno de t e y igual a seno de t, ¿sí?, en donde t, ¿no es cierto?, es un determinado ángulo, ¿está bien?, que obviamente es el que corresponde, ¿no es cierto?, a la recta que pasa por G y por I en nuestro dibujo, ¿no es cierto? Pero como a nosotros nos interesa, por ejemplo, la coordenada en X de G, es decir, G sub X, ¿sí?, es decir, la abscisa de X, entonces nos podemos quedar directamente, ¿no es cierto?, con que X es A por el coseno de T, con lo cual lo que estaríamos diciendo acá es que ya podríamos pensar que P sub X es A coseno de T, en donde T, recuerden que es ese ángulo, ¿no es cierto?, que me está determinando ahí esa semirrecta. Ahora, pensemos ahora, ¿no es cierto?, en un punto I, en el punto I que marcamos. Ahora, I pertenece obviamente a la circunferencia con centro en el 0, 0 y radio B, radio igual al semieje menor. Y de nuevo, nosotros podríamos pensar que entonces todos los puntos X y de esta circunferencia se pueden escribir como B coseno de T, B seno de T con algún determinado T. Ahora, si nosotros tomamos el mismo T, el mismo ángulo que venía determinado antes,
¿sí? Vamos a lograr la recta IG, es decir, vamos a tener esa inclinación. Por lo tanto, con ese mismo ángulo, y a mí me interesa tomar I sub I, ¿sí? Con ese mismo ángulo es que entonces I sub I, ¿sí? I sub Y va a ser B seno de T. Esto me estaría diciendo entonces que el punto que pertenece a la elipse, ¿sí? Que tiene coordenadas P sub X, P sub Y, ¿qué pasa? P sub X es lo mismo que G sub X, que habíamos dicho que era A coseno de T. Y de la misma manera me va a quedar I sub I, B seno de T. ¿Sí? De esta manera es que entonces yo estoy definiendo un punto P cualquiera con algún valor de T que, como en este caso recorre, digamos, un ángulo que da toda la vuelta, lo puedo pensar desde 0 hasta 2pi, es decir, que va a dar toda la vuelta. Muy bien, entonces quitamos la imagen y vamos a concluir entonces, ¿sí? Que las ecuaciones paramétricas, ¿sí? De una elipse, ¿sí? Entonces si nosotros tenemos E, ¿sí? Elipse, que tiene que tener centro en 0, 0, o sea, tiene que estar centrada en 0, 0, y semiejes A y B, ¿no? Si pasa todo esto, entonces las ecuaciones paramétricas de esa elipse tienen la forma que acabamos de ver, x igual a A coseno de t e y igual a B seno de t. Muy bien. Obviamente t es un parámetro que recorre el intervalo 0 a 2pi, es decir, como es un ángulo, da toda la vuelta. Bueno, algunas observaciones que hacemos ante, obviamente, esta forma de escribir la elipse. Fíjense que nosotros podemos fácilmente llegar a la misma ecuación que antes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo se puede comprobar que esto es parte de una elipse? Si nosotros elevamos al cuadrado ambas ecuaciones, obtendríamos x cuadrado igual a cuadrado coseno cuadrado de t e y cuadrado igual b cuadrado seno cuadrado de t. Muy bien. Para poder sumar esto, lo que vamos a tratar de hacer es eliminar estos a cuadrado y b cuadrado. Entonces, de la primera ecuación voy a dividir todo por a cuadrado, con lo cual voy a obtener x cuadrado sobre a cuadrado igual coseno cuadrado de t. Y de la segunda ecuación voy a hacer algo similar, pero dividiendo por b cuadrado. Entonces, si yo divido por b cuadrado, obtengo lo siguiente. Ahora, si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿sí? Obtengo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a esta expresión, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Pero eso nosotros ya sabemos cuánto vale. ¿Sí? Vale 1, por la identidad pitagórica. Esto de alguna manera me verifica que las ecuaciones planteadas corresponden justamente a la ecuación de una elipse con el centro en 0, 0 y semiejes A y B. Muy bien. Muy bien, de acuerdo entonces con lo que acabamos de plantear, las ecuaciones paramétricas de una elipse centrada en el origen, ¿no es cierto?, responden a la siguiente forma, ¿sí? En donde, por supuesto, t es un parámetro que va desde 0 hasta 2pi. Esto de alguna manera me está diciendo, esto sería como la forma general, pero entonces si yo tengo, por ejemplo, x igual 5 coseno de t e y igual 2 seno de t, se trata, por supuesto, de una elipse. ¿Con qué información? Que el semieje mayor vale 5, no, perdón, que sí, que el semieje mayor vale 5 y que el semieje menor vale 2. Con lo cual podría, por ejemplo, plantear cuánto vale la semidistancia focal en este caso con la relación pitagórica que hemos visto en los ejercicios anteriores. Perfecto. Ahora, si nosotros quisiéramos escribir una elipse con, ¿no es cierto?, semiejes 1 y 2, ¿sí? Bueno, justamente lo único que vamos a hacer es escribir la ecuación, en este caso x igual 2 coseno de t e y igual seno de t, obviamente con t siendo un parámetro que va desde 0 hasta 2pi. Ahora, ¿qué ocurre, ¿sí?, si me dijeran, bueno,
yo quiero la elipse, ¿no? Con semiejes 1 y 2, como el ejemplo anterior, pero con centro, por ejemplo, en el punto 3 menos 1. Muy bien. ¿Cómo vamos a pensar esto? Bueno, claro, si nosotros medimos todo a partir del 0, 0, las ecuaciones son x igual 2 coseno de t e y igual seno de t, ¿no? En donde t es un parámetro que pertenece al intervalo 0, 2 pi, como hemos dicho en el ejercicio anterior. Pero esto es todo mirándolo desde el punto 3 menos 1, ¿no es cierto? Es decir, imaginándome que el verdadero centro es el 3 menos 1, el punto donde yo miro todo es el 3 menos 1. Pero si yo entiendo que este es el centro, lo que va a ocurrir es justamente un cambio similar al que habíamos hecho con la circunferencia. Si yo estoy mirando todo desde aquí, en lugar de x tendría que poner x menos 3, ¿sí? Igual a 2 coseno de t. Y lo mismo con y, sería y más 1 igual a seno de t, obviamente con t perteneciente al intervalo 0, 2 pi. Para que esto sea realmente una ecuación paramétrica, lo único que tendríamos que hacer es despejar el valor despejar la x, ¿no? Con lo cual obtendríamos 2 coseno de t más 3, e y es igual a seno de t más 1. ¿Sí? Y ahí me quedaron entonces las ecuaciones paramétricas de una elipse. De la misma manera, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos generalizar esto? Si nosotros tenemos que el centro de la elipse es el punto x0 y 0, obviamente las ecuaciones me van a quedar x igual a coseno de t, pero ¿qué pasó? Le termino sumando, ¿no es cierto?, el centro, o sea, más x sub 0. Y de la misma manera, y va a ser igual a b seno de t más y sub 0 con t siendo el mismo parámetro de siempre, ¿no? Un ángulo que va desde 0 hasta 2. Muy bien, bueno, entonces de esta manera es que hemos deducido las ecuaciones paramétricas de la elipse y ahora sí estamos, digamos, en condiciones de pasar a la próxima cónica que vamos a estudiar, que es la hipérbola. Nos vemos la próxima.